subir a nuestro canal de YouTube. Bueno, antes que nada, saludar, buenas tardes para todas, porque somos mujeres las que estamos aquí. Agradecerles que un día de semana, en este horario, después de una jornada laboral, estén conectadas para ponernos a dialogar un poco. Es súper valioso, así que muy agradecidas por eso. Agradecerle a Marcela que se sumó a la propuesta de este vivo. Esperen que me salen carteles en la PC. A ver. Y bueno, para quienes no nos conocen, yo soy María Fernanda Gómez, licenciada en Fonobiología, codirectora de Casa de Palabras. Está con nosotros también Janina Romani, licenciada en Fonobiología, codirectora de Casa de Palabras. Y nos convoca a este encuentro Marcela Pereira, magíster en Psicología Social, si mal no recuerdo. Ahora voy a leer porque tiene una hermosa biografía. A ver, esperen, aquí está. Marcela Pereira, licenciada en Psicopedagogía, formación en Psicoanálisis. Magíster en Psicología Educacional. Eso. Docente y supervisora de la carrera de especialización en psicopedagogía clínica que dirigió Silvia Schlemenson en la Facultad de Psicología de la UBA. Miembro de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, Facultad de Psicología, UBA, donde realiza desde 1991 tareas de asistencia e investigación. Docente de la carrera de especialización en prevención y asistencia en infancia y niñez, Facultad de Psicología, UBA, dirigida por Marisa Rodulfo. El seminario a su cargo es Aspectos Cognitivos del Niño desde el punto de vista psicoanalítico. Docente invitada en universidades de Argentina, autora de Para Criarte Mejor, escenarios e intervenciones e investigaciones en primera infancia, año 2024 de Editorial Entre Ideas. Autora también de libros en coautoría y en revistas sobre psicopedagogía clínica y sobre primera infancia, miembro de RIDIT, Red Intersectorial del Desarrollo Infantil Temprano, coordinadora del grupo Huellas y Tramas de Supervisión y Lecturas sobre Aprendizaje y Subjetividad, y dirige la editorial Entre Ideas. Bueno, un montón, y seguramente has abreviado un poco para poder hacer esta presentación no tan extensa. Me parece importante compartir algunos libros de Editorial Entre Ideas, que son los que tengo acá en casa, antes de empezar, ya que la nombramos. Uno es el libro de Marcela, ¿sí? Para criarte mejor. El otro es Desarrollo Infantil, cuando todo está en juego, donde escriben Kremenchuk, Janina Romani, Claudia Ross y Beatriz Sipuler. Claudia Beatriz Sipuler, ¿sí? Son los recomendables, Travesía del Desarrollo Infantil, cuyo compilador es Kremenchuk, y Primera Infancia, Ventanas de Oportunidad. Este es un libro muy nuevito, está recién salido del horno, donde, bueno, son muchos los autores. Compila Graciela Jaimiski, la voy a nombrar a ella como para focalizar un poco. Bien, el encuentro de hoy nosotros decidimos nombrarlo Psicopedagogía Clínica, una mirada subjetivante en tiempo de infancia. ¿Querés, Marce, contar un poquito por qué elegimos ese título? Desglosar ahí un poquito qué es la psicopedagogía clínica, de qué hablamos cuando hablamos de mirada subjetivante. Sí, en el intercambio entre las tres pensamos a ver, bueno, Dale, obvio. qué nombre ponerle a este encuentro. eh, y bueno, queríamos abarcar muchos temas, algunos específicos de la psicopedagogía clínica, pero también, bueno, como spoileé al comienzo, mientras creía que estábamos nosotras tres solamente. Bueno, lo que me parecía interesante es pensar eh, esto que nos une, pese a venir de profesiones diferentes, todas dentro de la salud mental, por llamarlo de algún modo, y es la psicopedagogía por un lado, en mi caso, y la fonoaudiología o terapéutica del lenguaje
por el lado de Fernanda y Janina. Hay cosas que nos diferencian en nuestro sostén teórico y en nuestra práctica, pero hay mucho que nos une, digamos, y es, podríamos decir, como una misma ética, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo subjetivante, que podríamos decir que se opone a una mirada o una ética homogeneizante que hoy está tan presente, ¿no? Es como un modo de pensar, digamos, desde lo singular y lo social, ahí en ese interjuego que sería lo subjetivante, lo subjetivo, este, y a diferencia de una mirada que piensa que el sujeto viene ya de fábrica con algunas cuestiones, algunos déficits que hay que poner a nivel, digamos, ¿no? Vieron como los albañiles en la construcción que tienen el nivel, entonces hay que poner a nivel. Y entonces hay que reeducar, hay que complementar, hay que compensar. eh, bueno, entonces creo que eso es como una primer cuestión donde nos podríamos plantar las tres también estamos, y nos interesa la primera infancia, y nos interesa, por eso estamos en este colectivo que se llama RIDIT, que justamente nació un poco para llamar la atención, digamos, de ciertas cuestiones que a muchos profesionales desde lo interdisciplinario, lo intersectorial, nos preocupaba, ¿no? El uso de técnicas eh, a destajo, bueno, esto, ¿no? De una mirada como homogeneizante. Y digo que ese colectivo es interdisciplinario, intersectorial, porque yo creo que la primera infancia en especial, pero todas las infancias, eh, todos los sujetos, pero especialmente las infancias y las adolescencias, ya hoy no pueden pensarse en modo eh, de una monodisciplina, digamos, sino una mirada interdisciplinaria. Creo que esto es una conquista de los últimos años, yo diría, este diálogo necesario, ¿no? Interdisciplinario. mm, Porque si no, digamos, es como que terminamos como desguazando a nuestros pacientes, o no siempre pacientes, porque a veces no son pacientes, son sujetos con los que trabajamos para colaborar en un mayor bienestar, eh, para asistirlos por un lado o promover la salud y el desarrollo a futuro, ¿no? Que es algo más ligado a la promoción de la salud, a la prevención. Bueno, En eso, bueno, perdón, en tu libro vos haces referencia a esto de que el trabajo en el tiempo de primera infancia siempre es preventivo, ¿no? Como en relación a esto de un periodo tan sensible, donde las posibilidades son más que los obstáculos, quizás, ¿no? Aun cuando los obstáculos biológicos realmente existieran. estén, claro. Sí, sí, totalmente. Biológicos o psíquicos Sí, estén, aún así, tal cual. Yo en mi libro destaco eso, ¿no? Siempre trabajar en primera infancia es preventivo, siempre, a mi modo de ver, ¿no? Un poco en el libro intento trabajar eso e intento trabajar esto de la interdisciplina. Por eso en el libro empezó empecé a desarrollar y plasmar ahí una tesis de maestría que yo había hecho, esta que vos mencionaste, en donde trabajé con adultos a cargo de bebés y niños pequeños. O sea, ahí no era una tarea asistencial, que por ahí es la más típica no solo de la psicopedagogía, sino supongo también de la disciplina de ustedes y de muchas otras, ¿no? Que es más
clásica la postura más asistencialista, ¿no? Cuando el problema, la dificultad, el desafío ya existe, ya está presente. Pero a partir de esa experiencia investigativa y ese trabajo de campo que hice con un montón de adultos, digo adultos porque ya es difícil decir padres, ¿no? Como que me parece más Responsables de crianza. Sí, tal cual. Hay como muchas Sí. denominaciones, cuidadores primordiales, responsables de la crianza, adultos, ¿no? O sea, es como la condición mínima, adulto, esta asimetría necesaria siempre. Entonces, bueno, a partir de ahí, que fue una experiencia de promoción de salud, de prevención de las dificultades en la simbolización, entonces no intervinimos con los niños, sino con los adultos a cargo de esos bebés. Y la verdad que fue muy conmovedor para mí, esto pasó en la crisis del 2001, 2002, fue muy conmovedor porque yo tenía más experiencia con niños de escolaridad primaria, secundaria, en la asistencia y bueno, ahí me puse a trabajar más en escuchar las crianzas, escuchar los malestares, escuchar las dudas e intervenir ahí. Y siempre en grupo, siempre con otros, que me parece que no es solo económico en materia de esfuerzos y de recursos, sino por la potencialidad enorme que tiene el otro, ¿no? O sea, no era solo escucharme a mí, que era la coordinadora, y otros colegas que hicieron lo mismo en villas del cordón urbano de la ciudad de Buenos Aires, porque era un convenio entre la Facultad de Psicología, donde yo trabajaba y sigo trabajando, y UNICEF. Entonces, bueno, replicamos la misma experiencia en grupos, 10 encuentros, madres, padres, adultos o adolescentes, porque había muchas adolescentes madres también. Ujú. Y esa experiencia fue muy conmovedora y transformadora, no solo para los destinatarios, sino también para mí. Y un poco el libro Para criarte mejor es fruto de eso, ¿no? Como que ahí empezó mi interés por trabajar, por mirar más, comprometerme más con la primera infancia. Y también con todos estos trabajos preventivos. Por eso, bueno, después de aquello, que fue en el 2001, fui teniendo, además de siempre mi consultorio, en la asistencia y siempre la universidad, eh, capacitación a docentes de jardines maternales, capacitación a agentes de salud. eh, entonces, en todos iba escuchando lo que llamé en el libro bienestar y malestar en la crianza, sobre todo los malestares. Y me llamó mucho la atención, no solamente de las madres o adultas, abuelas, tías que estaban a cargo de esos bebés, sino de los pediatras, de las enfermeras, de las docentes de jardín maternal, ¿no? Algo ahí como que insistía. Vos ibas a trabajar a ver qué tal, qué haces y aparecía este malestar, ¿no? Bueno, fue Así también, perdón, ese tiempo estuvo atravesado por cuestiones políticas y económicas en un país bastante estallado, ¿no? 2001, claro, que, eso que fue sin, la que sin experiencia duda eso con hace también al malestar. totalmente, porque justamente hoy, ¿qué pensamos? La complejidad que está justamente, ¿no? Todas esas variables, no podemos pensar en una sola. Claro. Este, entonces lo social, lo epocal, ¿no? Está ahí presente. Así que bueno, todo eso compuso este libro que tiene como esto. Después como que lo fui complejizando justamente porque dije, no, yo quiero dar cuenta de esto de la interdisciplina, de las miradas múltiples hacia un niño pequeño y hacia los adultos a cargo de esos niños pequeños. Bueno, es un poco el libro,
primera infancia. Este, ¿Qué tiene que ver eso con los diagnósticos psicopedagógicos, los tratamientos psicopedagógicos? Tiene mucho que ver para mí. Y es la mirada, la ética, ¿no? Desde donde uno se planta. Marcela, Me justo te iba a decir, justo esto, trajiste esto, porque traes este punto donde comenzaste, esta ética que hace que hoy estemos dialogando con vos, dos fonoaudiólogas, con vos, acá en el público veo hasta estimuladores tempranos, acá veo y acá en esto, nosotros desde esta mirada de la complejidad, hay algo que, como vos decís, que nos une, nos entrama, y hay diferencias de cada disciplina, obviamente, pero lo que nos entrama es esto de pensar desde la complejidad. Y esto desde la complejidad no podemos dejar de tener en cuenta a esto que le pasa a un niño en relación a sus otros de la crianza, el contexto, la época, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos diferencia de otras miradas más reduccionistas, donde se centran en lo neurobiológico, que ciertamente es necesario, Está, pero obvio. obviamente esto quería traer, esto que vos traes esta mirada desde el paradigma de la complejidad, que hace a la diferencia. Con esto te dejo seguir hablando, porque No, está... no, pero ustedes interrúmpanme porque si no, yo me entusiasmo y sigo. Este, claro, esto, el paradigma de la complejidad y una mirada clínica, ¿no? Una mirada clínica. Me acuerdo que esta experiencia de campo que hicimos con UNICEF la coordinó Silvia Slemenson, que bueno, yo sigo en su cátedra, sigo en su posgrado, este, hace como 30 años, más o menos. Y me acuerdo que cuando ella empezó a leer las crónicas que desgrabábamos, grabábamos y desgrabábamos, aquellas experiencias con las madres y las abuelas y demás, justamente decía, qué buenas las intervenciones. Y yo decía, pero si yo no tengo experiencia en esto, ¿no? ¿Cómo? Pero lo que sí yo tenía experiencia era en una escucha clínica. Entonces, eso también me sirvió allá lejos de ese tiempo, pensar que cuando uno tiene esa ética, esa mirada y esa escucha clínica, la llevas, y esto es para nuestras oyentes jóvenes sobre todo, que uno lo lleva a toda su vida profesional, no solo a una actividad profesional, a toda, ya sea que uno intervenga con una escuela, que hable con una docente, ya sea que uno esté en su consultorio, solita, solito, trabajando ahí, que trabaje con otros en un hospital, en una universidad, ¿no? En un trabajo de promoción de la salud, como el que les conté, o en un trabajo asistencial. Lo que tienen de común y lo que me permitió a mí intervenir por primera vez con bebés y con las madres de estos bebés, fue esa mirada clínica, ¿no? Hay un autor francés, psicoanalista, que se llama André Green, que tiene un concepto muy lindo, que es pensamiento clínico. Y ese pensamiento clínico eh, él dice, es algo que se construye ahí, que antes no estaba, ¿no? Y que forma parte de un pensamiento que se crea ahí entre las partes. Por supuesto que en un espacio terapéutico esas partes no son iguales, ¿no? Hay también ahí una asimetría, pero bueno, algo se crea ahí en transferencia, ¿no? Este, Así que bueno, eh, eso por un lado. Bueno, y también otra cosa que cuando uno habla de pensamiento clínico, de clínica,
de lo que nos emparenta a Fernanda, a Janina, a mí, es que, y hablando de interdisciplina, que cuando hablamos de subjetivante, etcétera, estamos todas atravesadas por el psicoanálisis, ¿no? Eso también es muy interesante, ver cómo ha crecido, digamos, esto que Silvia Bleichmer llamó psicoanálisis extramuros, ¿no? Y qué Eh, interesante esto que planteas, porque bueno, si bien estamos atravesados por el psicoanálisis, no nos convierte en psicoanalistas, porque no perdemos los en nuestra disciplina, pero sí estamos atravesados por esta ética del psicoanálisis, que es del sujeto y de su padecimiento. Así que nada, esto, re interesante tomar esto que traes también, este atravesamiento porque muchas veces también hemos escuchado, por ejemplo, en mi disciplina he escuchado alguna cuestión en ninguneo como, bueno, eh, con respecto, bueno, se hace el psicoanalista o es psicoanalista, o sea, estar atravesado por conceptos no te convierte, pero sí, porque uno no pierde o no pierde los bordes de esta, bueno, bordes que vamos ahí, pero bueno, uno no pierde los bordes de su campo disciplinar, pero siempre atravesado con esta ética del sujeto y su padecimiento. Sí, yo creo porque, que, perdón, no, que sí, esto sí, que sale ahora y que vos traes, Yani, eh, tiene que ver precisamente con entender o leer que los aprendizajes, tanto pedagógicos como la construcción de la lengua, del lenguaje, están atravesadas por la subjetividad, digamos que hay un sujeto ahí que tiene que poder apropiarse de la lengua por un lado y de los aprendizajes por otro, ¿no? O sea, poder entender que a lo mejor lo que el niño manifiesta como sintomático, bueno, puede tener que ver con eso, ¿no? Y no necesariamente con una cuestión meramente biológica o, sí, o que tiene una etiqueta o un nombre que le encaja perfecto y que borra esa subjetividad, ¿no? Como vos decías, la clínica de la homogeneidad. Me parece que va por ahí también eso. Sin perder cada una de nosotras la especificidad de la clínica, ¿no? Porque es un poco lo que dice Yani. No perdemos lo específico de nuestras incumbencias o de nuestro hacer o de la lectura de la clínica. Pero sí entender que, bueno, que hay otros factores sobre los cuales nosotras podemos intervenir cada una de su hacer para producir cambios, ¿no? En esto que aparece como un padecimiento en la infancia. igual el psicoanálisis te modifica la clínica, tu Sí, clínica, ¿no? obvio, seguro. ¿Cuál es tu clínica? Mi clínica, seguramente con su especificidad, pero te la atraviesa, te la transforma de por vida, ¿no? Sí, en las intervenciones Creo que, que uno va haciendo con el niño, con la familia, con las instituciones, por supuesto que sí, obvio. claro, porque acá ya vamos como a una cuestión epistemológica, digamos, ¿no? O sea, depende cómo pienses al que tenés enfrente, ¿no? Tal cual. Este, entonces, yo diría que no solamente hay una subjetividad, como vos decías, y que el sujeto está atravesado, sino que el aprendizaje, el lenguaje, son psíquicos, ¿no? Claro, A veces cuando escucho colegas de otras formaciones, digamos, ¿no? Más cognitivas o el tema de las neurociencias, no sé qué, que te dice, sí, sí, tiene tal problema, entonces una descripción enorme de las capacidades, no me acuerdo cómo las llaman, habilidades. eh, y además está lo emocional, ¿no? Te dicen. Eh, y bueno, entonces partís de paradigmas totalmente diferentes, porque la claro. clínica, En el además hay un corte. Está esto y además, como que estuviera claro, escindido de. es indígena, tal cual. Entonces, no, si vos
pensás y tenés este pensamiento clínico y te formaste en psicoanálisis y de paso supervisás y de paso te analizás, lo que vas a pensar es que esos aprendizajes que se convierten, digamos que son procesos de simbolización, que son psíquicos y que tienen que ver con los momentos tempranos en donde adviene ese bebé, ese niño pequeño, ¿no? Em, y que de ese entramado primordial, originario, bueno, se va a ir complejizando ese aparato psíquico. Bueno, ahora no nos vamos a poner a dar una clase de la constitución del aparato, pero para entender los problemas de aprendizaje es muy necesario entender la constitución del aparato psíquico y sus fallas, avatares, ¿no? Para poder entender qué pasó ahí. Por eso es tan importante escuchar a los padres o a los adultos a cargo. Pero bueno, conocer esa historia, conocer esos primeros momentos, conocer qué pasó con ese bebé, cómo llegó al mundo, qué le fue pasando, qué le fue pasando a los padres. Bueno, todo eso, porque ahí se teje y esos adultos son los que le van a abrir la ventana al mundo, ¿no? Entonces se van a ir dando esos primeros, el psicoanálisis dice investimientos y desinvestimientos, ¿no? Del mundo, de los objetos sociales, de aprender. Ahora te leemos, Horacio. Este, y esto en esos procesos de investimientos y desinvestimientos que tienen que ver con la travesía de cada uno, se va a ir dando las posibilidades, la riqueza simbólica que es leer, cantar, hablar, escribir, bueno, todo eso que es como el producto, ¿no? La manifestación de esos procesos de simbolización que en psicopedagogía clínica los vamos a estudiar con mucho interés para ver toda esa heterogeneidad psíquica, ¿no? Digo heterogeneidad que es interesante para pensar que, bueno, que un sujeto no produce todo igual, ¿no? Porque el psiquismo es heterogéneo. Entonces puede ser por el producto de estos investimientos y desinvestimientos que por ahí veamos un nene que dibuja bárbaro, con una riqueza, un detalle, una imaginación, y habla poquísimo, ¿no? Habla con cierta como pobreza simbólica, o al revés, o lo cognitivo, que también ahí hay mucho análisis cualitativo para hacer, ¿no? Por lo menos a mí me gusta tomar algunas pocas técnicas, pero por ejemplo el WISC, el famoso WISC, se le puede sacar mucho provecho a nivel cualitativo, digamos, para ver justamente esos procesos cognitivos qué les pasó, qué les está pasando, ¿no? Hay veces que todo lo que sea como más memorístico, formal, alejado eh, de lo más ligado a lo emocional, a los chicos les sale bárbaro. Y esto otro, por ejemplo, las pruebas que tienen que ver con lo social, ¿no? La prueba de comprensión, por ejemplo, que uno es, ¿qué harías si encontrás una billetera en el piso? ¿Qué harías si un niño mucho más pequeño que vos empieza a pelear con vos ahí? Todo ese desarrollo elevado en algunas pruebas o en algunos despliegues, en otras, este, coincidentemente, todas esas están como bajas. Bueno, hay mucho para leer cualitativamente, ¿no? Pero, por supuesto que primero hace falta un buen sostén teórico y clínico para Claro. tener ojos para mirar, ¿no? No sé, Horacio, Horacio.
Horacio, abrí el micrófono. Horacio es un compañero de Casa de Palabras del equipo de formación, kinesiólogo, practicante de psicoanálisis, estimulador temprano. Ahora abrí micrófono y y sentite habilitado a nada, a intercambiar como lo estamos haciendo Yani y yo. No, quería escribir para no interrumpir, pero las escuchaba hablar esto de algo tan difícil de definir que es cómo nos atraviesa el psicoanálisis, que es como, yo pienso como un litoral ahí que no está bien definido, no es un borde tan definido. Pero esto que puse en el chat, que Alba Flesler plantea que uno atiende al niño, incluso al niño que llega, con el que llegan los padres, pero apuesta al sujeto o apunta al sujeto. Digo, por ahí eso puede ayudar a despejar un poco esta idea de que, bueno, dos fonoaudiólogas o terapeutas del lenguaje y una psicopedagoga, un kinesiólogo, quien sea, cómo puede pensar su práctica desde el psicoanálisis, ¿no? Atravesados por el psicoanálisis. Solo eso. Nada, muy interesante la charla. Las dejo continuar. Gracias, ahora. Bueno, siéntanse también quienes quieran intercambiar algo, que la idea del Zoom es esa. Siéntanse en libertad de levantar la mano. Cuando sea así, vamos a tratar de armar como un orden para poder tomar la palabra, que no sea un caos, obvio. Pero bueno, un poco también la propuesta de Zoom es esa. Tenemos la mitad del tiempo transcurrido, nos queda la otra mitad, bueno, para seguir intercambiando y que Marcela puedas contar un poco de tu experiencia en relación, bueno, a estos avatares que se presentan en los aprendizajes y cuál es el hacer, ¿no? En la clínica para acompañar esos avatares. Sí, estaría muy bueno el intercambio. Sí, por ahí si hay alguna situación que ustedes quieran compartir, aprovechar el encuentro para poder ahí poner también un poco de palabra. Bueno, El por ahí, silencio. qué silencio, por ahí avanzamos El un poco silencio. más y por ahí después Sí, sí. surgen preguntas. Pero sí, eso es rico y aparte nos guía un poco en por dónde seguir, ¿no? En función de los intereses y las preguntas de ustedes. Tal cual. Eh, Aparte, bueno, nosotros estamos pensando, bueno, ya las formaciones para el año que viene y el intercambio con quienes forman parte de estos vivos nos ayuda, ¿no? A armar una ruta, una línea para poder dar respuesta por ahí a las inquietudes que quienes creemos son parte de nuestra comunidad van presentando, ¿no? O sea, Casa de Palabras tiene las puertas abiertas y la idea es alojar. Así que Sí, bueno, yo me quedé, Marcela, tengo muchas ganas, si bien es poquito el tiempo que nos queda, pero un pantallazo, cuando estábamos armando, vos trajiste un punto esencial que lo pusiste como desafíos y herramientas para la clínica del aprendizaje, ¿no? Un poquito hacer un pantallazo sobre este punto que vos nos comentaste, como que les pareció interesante dar un pantallazo. Y en eso también, en esos desafíos y las herramientas, que del trabajo con padres y que con el niño. un desafío que creo que se nos presenta hoy es ¿cuál es la clínica actual? ¿No? El sábado estuve como panelista en unas jornadas en la UBA de las cátedras y la carrera de especialización de Marisa Rodulfo, en donde yo estoy como docente. Entonces, se llamaba algo así como niños, adolescentes y problemáticas de la clínica actual. Entonces, cuando tenía que presentar y preparar ese escrito, intenté también desglosar el título, ¿no?
la clínica actual. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Por un lado, cada uno tendrá su clínica y también me tocó en una mesa interdisciplinaria, muy interdisciplinaria. Entonces, cada uno tendremos nuestra clínica, pero como dijimos acá, todos atravesás un psiquiatra, una filósofa, que también es docente de la carrera de posgrado de Marisa y demás. Bueno, una psicoanalista, cada uno tendrá su clínica, pero nos une como acá el psicoanálisis. Pero la clínica actual o las problemáticas actuales, ¿qué desafío? Ese es un primer desafío, ¿no? Yo pensaba por ejemplo, específicamente en psicopedagogía, a veces con mis compañeras de cátedra, que estoy en la cátedra de psicopedagogía clínica, que dirigió Silver Lemonson, ahora bromeamos y decimos, aquellos pacientes que teníamos, porque en la facultad tenemos un servicio asistencial, comunitario, gratuito, etcétera, aquellos pacientes que Juliana tuvo la carrera de especialización, yo fui su supervisora. Entonces, bueno, todos esos pacientes del servicio sirven un poco como insumo para pensar la teoría, la clínica, los alumnos de grado, los alumnos de posgrado. Y entonces decíamos, bueno, aquellos pacientes que llegaban con dificultades en la adquisición de los objetos sociales, como la lectura, la escritura y el cálculo, eran pacientes 10. Pacientes 10. Hoy no existen esos pacientes, ¿no? Porque los pacientes hoy llegan con eso más tantas cosas más que podríamos ponernos a enumerar, con, bueno, avasallamiento de sus derechos que hacen una mella gigante en la constitución psíquica, ¿no? Vulneración de los derechos, abusos, violencias. eh, entonces eso trae aparejado avatares en la constitución psíquica, en las posibilidades de simbolización, enormes, dificultades en el lenguaje, gigantes, en los investimientos y desinvestimientos. Hay veces que cuanto más temprano y mayor es el nivel de violencia o de abuso, bueno, es un ataque al yo gigante y el psicoanálisis que se dedica a la violencia de género muchas veces dice el estallido del yo, ¿no? Como algo muy primario, que no, en esas condiciones ambientales, ¿no? El ambiente facilitador, como decía Winnicott, no es facilitador. Entonces se produce esos nenes que es algo que uno los ve y es nenes un poquito más grandecitos, pero que no controlan el esfínter, que tocan la caca, que se comen la caca, que no tienen lenguaje, que tanto, ¿no? Tan caídos. Bueno, esos son casos muy graves, ¿no? Pero pasan todas estas cuestiones hasta que uno se pone a preguntarse qué tipo de pacientes no llegan, con qué constitución, ¿no? Mucha cosa que Green llamaría limítrofe o borderline, ¿no? Algo que está ahí, que hay patologías del acto, como se llama hoy, sobre todo en adolescentes, las autolesiones, el incremento gigante de consultas por emergencias psiquiátricas, emergencias en salud mental en los hospitales, intentos de suicidio, suicidios. Bueno,
Esas son las... Y el consumo también. El consumo, las adicciones, las apuestas online, eh, ¿no? Está, como decíamos en Reddit, también y lo pongo en mi libro, también es tanto epocal, ¿no? Todo esto epocal, como también podemos sumar eh, la epidemia de autismos, ¿no? Que también, bueno, daría para largo pensar si son autismos realmente, pero sin duda hay avatares intensos en la constitución psíquica, en la constitución narcisística, ¿no? Infortunios en la constitución narcisística. Bueno, esos son algunos desafíos que se nos presentan hoy respecto, Janina, de tu Sí, pregunta. me pareció reinteresante porque venimos pensando esto que traes vos, la clínica actual, donde tenemos que volver a escribir, bueno, estamos empezando a dar cuenta y escribir, porque como hablamos con algunos compañeros de equipo, el niño de esto, de los libros, el niño, como vos trajiste, el que estudiamos en la facultad, ya no es más ese niño. La clínica actual son otros niños con otras complejidades. Vos lo traes acá, incluso en la clínica del lenguaje. No viene más, es muy poco el niño demorado con respecto a la construcción del lenguaje. Llegan niños que no hablan, hacen ruido. Bueno, esto, o sea, no tienen armado el cuerpo, el lenguaje, no juegan, dificultades en el lazo con el otro. Entonces, bueno, esto, empezar a juntarnos, a volver a estudiar, a quienes comentar nuestras experiencias, nuestro hacer, porque tenemos que volver a escribir los libros actuales sobre la clínica actual. Esto es algo que venimos, quienes nos interesa mucho y venimos hablando de esta clínica que no es la misma que de hace unos años atrás, incluso no es ni de cuando la estudiamos, ni tampoco antes de la pandemia, después de la pandemia, ahora. Bueno, esto también como para esto, por eso no podemos dejar otra vez de pensar desde lo complejo y eh, sin tener en cuenta todos estos avatares y el contexto y la época y sus incidencias en el caso de la crianza, en el niño, ¿no? Sí, en torno a la época yo pienso, ustedes traen situaciones de bastante complejidad, ¿no? En el desarrollo y en el devenir sujeto de estos niños que por ahí están, podemos decir, tan desarmados. Pero creo que en la época también hay otro grupo de niños y de niñas que quizás presentan algunos desafíos en sus aprendizajes, en su desarrollo, pero que se vuelve, digamos, que se torna problemático o sintomático por el nivel de demanda que ese niño tiene por parte de la sociedad y por parte de las instituciones, ¿no? Como que cada vez más tempranamente se les pide que escriban su nombre, que se vinculen con los aprendizajes formales, que respondan a determinados patrones o normas institucionales y de aprendizaje que se tornan diferentes a lo que un niño actual pretende en relación, digamos, a las construcciones, ¿no? No sé si me explico, que también ese es un desafío que se nos presenta en la clínica, porque a lo mejor hay un niño que sí presenta algún desafío, pero que dependiendo de dónde caiga, se le pondrá un diagnóstico o no. No sé si me explico, ¿no? En donde a lo mejor esa dificultad existe, pero no con la magnitud que es presentada por la institución, el docente o incluso la mirada de la familia. Me parece que ese es otro avatar que nosotros como profesionales de la salud tenemos también que atravesar hoy en día. Como decíamos antes, ¿no? Depende de los ojos que lo miren, Claro, ¿no? La mirada que vas a tener. Sí. Bueno, respecto de las perdón. herramientas, lo que
lo que yo decía, o me refería cuando armamos así estas ideas, es en cuanto a las herramientas clínicas que contamos para conocer a ese niño, niña, padres, etcétera, que nos vienen a consultar. Que son, bueno, en el caso de la psicopedagogía clínica, pero supongo que en todas nuestras clínicas, conocer y tener entrevistas con los adultos resulta fundamental. eh, lo primero para hacer, en mi caso por lo menos, tener una o varias entrevistas para conocer no solo los motivos de consulta, sino también, bueno, la historia, ¿no? Y ahí las preguntas que uno hace también depende los ojos con los que lo mires y lo escuches. Las preguntas este, van a tener un sentido u otro. Porque tal vez algunas preguntas que yo hago puedan parecerse, no sé, a la de un médico o a la de una psicopedagoga con otra orientación, pero en realidad tal vez estamos intentando escuchar otra cosa, ¿no? O más allá de la anamnesis, digamos, que aprendimos en la facultad. A qué edad comió sólidos, a qué edad caminó, a qué edad controló esfínteres, cómo fue la adaptación en el jardín, etcétera. Por supuesto que necesitamos saber eso porque no vamos a ser necios. Si esa información está muy alejada de lo que conocemos como lo esperable para el desarrollo, por supuesto que tendremos que prestar atención. Eh, y también prestar atención a todo tipo posible de situación orgánica. Pero también yo creo que esas preguntas no son ingenuas, porque por lo menos cuando yo las hago y le pregunto, padre, ¿qué tal? ¿Y cómo fue cuando volvieron a casa, del hospital, después del parto? ¿O cómo fue la alimentación? ¿O cómo? Bueno, todo eso, en realidad estoy intentando escuchar también la vinculación, la circulación afectiva, ¿no? Este, es decir, no es lo mismo y también me sirve a modo diagnóstico una mamá que me cuenta de las cosas más terribles que le sucedieron con su hijo o en su propia historia, con una cara imperturbable o rígida o gélida, que una madre que me lo cuenta, por ejemplo, yendo al otro extremo, que no para de llorar, a pura descarga, podríamos decir, o una madre que no me conoce, pero ya empieza a decir un montón de malas palabras o puteadas, o, ¿no? Como una cosa con el otro, de cierta virulencia o agresividad. Bueno, son eh, todas cuestiones que me sirven para ir tejiendo, ¿no? Hipótesis y pensar las modalidades de circulación afectiva y de posibilidades de donación y cómo habrán sido, ¿no? Y de transmisiones parentales a ese niño por el que hoy consultan. Bueno, y después eso que decíamos al principio, del aprendizaje psíquico, las posibilidades de procesos de simbolización son psíquicas y se manifiestan en leer, hablar, bailar, pensar autónomamente, tener un pensamiento crítico, poder intercambiar con otros. Bueno, todas esas cosas. Este, entonces, como herramienta clínica para conocer al niño o niña que viene a la consulta, voy a ir mirando cada una de esas producciones simbólicas en la oralidad, en lo gráfico, en lo cognitivo, eh,
bueno, en la adquisición de la lectura y la escritura, el cálculo también. Pero bueno, me van a ir dando las primeras hipótesis que me puedo ir haciendo respecto de el desarrollo de ese niño contado por esos padres y también la historia vital de ellos como niños, ellos, ¿no? Y luego todo esto que fui conociendo del niño. Y siempre en transferencia, porque lo que los niños hablen, no hablen, sean más chiquitos, sean más grandes, saben que cuando los adultos los traen a una consulta, ese profesional desea conocerlos, desea ayudarlos, ¿no? Por más que uno lo diga, no lo diga, lo explicite o no, cuando uno le dice, dibuja lo que quieras, ¿por qué estás acá? ¿Sabés por qué estás acá? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Por qué venís? Bueno, hay algo allí que se empieza a tejer, que es la transferencia. Así que bueno, el desafío es hacer esas hipótesis de relación entre el discurso parental, las transmisiones parentales y lo que ese niño produjo. Pero siempre estando advertidos que no es una cosa de causa-efecto, ¿no? A tal situación intersubjetiva, tal cuestión en el niño, no es tan lineal, eh, pero nos permite ir estableciendo hipótesis y buscando regularidades, ¿no? Es interesante ver, esto que pasó acá en el test de Whisk, lo veo también cuando dibuja, bueno, todas esas hipótesis. Hola, Nati. Otra colega rosarina, con la que trabajamos en el grupo de supervisión y lecturas de Huellas y Tramas. Qué lindo cuántos rosarinos acá. Sí, mucha gente. Son 8 menos 5. Vamos a ir cerrando porque, no sé, por ahí si alguien tiene alguna pregunta, algo a compartir corto, es Sería lindo porque me la pasé hablando. es el Sí, momento. pero te queríamos escuchar, Marcela, y nos dejaste con ganas de más, así que el año que viene te queremos así para una formación más, de más tiempo, ¿no? Porque quedaron muchas, o sea, abriste así pantallazos, obviamente, pero tan interesantes para desplegar, así que el año que viene sumamos a, Buenísimo. creo que todos nos quedamos con ganas de más, ¿no, Fer? Sí, de ir abriendo varias aristas que se fueron ahí referenciando, estaría bueno poder abrir, tener el tiempo, ¿no? Hoy era un encuentro para motivar, para invitar a nuevas lecturas, quienes por ahí no están en este camino también, que se sientan con el interés de empezar a dar sus primeros pasos acá y van a encontrar, las puertas abiertas están, así que Ujú. van a encontrar o armaremos juntos las respuestas. Nosotros queremos invitarlos, invitarlas el día 15 de noviembre. Va a haber un mate clínico con el doctor Esteban Rowenstein y con la antropóloga Carolina Remorini. Voy a buscar bien el nombre. Yo lo tengo a mano. Bueno, Están bien los dos, sí, sí. ¿Cómo Así. no, el influye nombre el del concepto, sí, cómo influye el concepto de normalidad en nuestra práctica clínica? A modo de pregunta, ¿no? Reflexiones desde la pediatría y la antropología. Así que bueno, el sábado 15 tenemos a Esteban y a Carito. Y Ujú. para cerrar con el tema de los conversatorios, en diciembre vamos a hacer el último conversatorio de este año de Casa de Palabras, pero en vez de ser un miércoles va a ser un sábado, creemos que es 6 de diciembre, y vamos a conversar con un grupo de fonos, que somos el grupo de Armar la Trama, donde están Gabriela Irala, amiga de Marce, María Alejandra Nader, Fernanda y yo, a
dialogar un poco también acerca de la clínica del lenguaje en la primera infancia y sus avatares. Así que también los esperamos en diciembre al último conversatorio de casa. Un vivo así, Zoom gratuito. Bueno, para cerrar, yo tomé una frase del libro de Marcela, que me parece que está buena sobre todo por cómo finaliza, ¿no? Dice, el juego y el psiquismo se van constituyendo y complejizando mutuamente y nos invitan a quienes trabajamos en primera infancia a ponernos en juego. Creo, ¿no?, que ese ponernos en juego habla de nuestro hacer, ¿no? Desde la mirada que elegimos, ¿no? Desde el paradigma de la complejidad y apostando a una clínica subjetivante y no homogeneizante, que a veces tiene angustia, tiene frustración, pero también tiene encuentro con otros que nos ayudan a, bueno, hacerlo un poco más liviano y a repensar y volver a pensar en ese niño y en nosotros como sus terapeutas que lo acompañamos. Muchas gracias, Sí, Marcela. no, digo, y gracias, me quedo con esta cita, gracias Marcela por el convite a jugárnosla. Desde cualquier disciplina que trabajemos en los tiempos de la infancia, a jugárnosla a otra cosa posible, a otro abordaje posible. Gracias por esta cita y gracias a vos, Fer, por rescatar esta cita de cierre de Marcela y su convite a jugárnosla a un trabajo diferente. Gracias. Bueno, muchas gracias Marcela. Gracias Bueno, gracias a ustedes, la verdad la pasé muy bien, lo disfruté, me gustó mucho todos los presentes, esta convocatoria para pensar juntos y juntas. Así que, bueno, tal vez nos veamos entonces el año que viene para Sí. profundizar. Y también recuerden, quienes quieren volver a escuchar este encuentro, va a quedar grabado en el canal de YouTube de Casa de Palabras. Para acceder más fácil al canal, entran a la cuenta de Instagram y está el enlace que los va a llevar, porque por ahí en el buscador a lo mejor no aparece tan fácil, es más fácil yendo directamente al enlace. Así que en el transcurso de hoy, mañana, ya vamos a estar subiendo el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana, porque queda la mitad. Gracias. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chau, chau.